Muy buenos días con todos los presentes. Grupo Morken, con más de 30 años de experiencia en la provisión de soluciones para integridad de ductos en el sector petrolero, gasífero y minero, a través de Morken Services Ecuador, se complace en presentar el presente webinar enfocado en tecnologías para detección de tomas clandestinas. Mi nombre es David Maldonado, gerente técnico comercial de Morken Services de Ecuador. Y a continuación voy a presentarles a los especialistas con los que va a darse este webinar. Rafael Miranda es director de operaciones de Pipeway Ingeniería, con 15 años de experiencia en la gestión de operaciones nacionales e internacionales. A lo largo de su carrera, Rafael ha trabajado en las áreas comercial, desarrollo de negocios y operaciones, con un enfoque en garantizar la conformidad operativa y liderar la implementación de soluciones tecnológicas innovadoras desarrolladas por Pipeway. Fundada en 1997 con sede en Brasil y presencia global, Pipeway Ingeniería es una referencia en el mercado de inspección de ductos con PICs instrumentados. La empresa ofrece un amplio portafolio de soluciones de alta precisión que incluye tecnologías de geometría, MFLA, MFLC, inercial, entre otras. Entre estas innovaciones se encuentra el PIC DMR, una herramienta revolucionaria desarrollada para detectar con alta precisión derivaciones clandestinas en ductos. Marcelino Guedes, ingeniero mecánico con más de 30 años de experiencia en el sector petrolero de Brasil, ha trabajado en el Centro de Investigación de Petrobras CEMPES. Ha sido director de terminales y ductos para Petrobras Transporte Transpetro. Y ha sido director ejecutivo para el desarrollo y aplicación de tecnologías para la detección y control de tomas ilegales para Petrobras Transpetro. El ingeniero Guedes es miembro de la Comisión de Ductos del Instituto Brasileiro de Petróleo y Gas, miembro electo de ASME, y como tal presidió la División de Sistemas de Ductos de ASME. Fue además presidente de la Sociedad Brasileña de Ensayos No Destructivos, ABENDI. Nos acompaña también Oscar Silva, ingeniero mecánico con 20 años de experiencia en la industria petrolera. Cuenta con una trayectoria destacada en proyectos de inspección con equipos instrumentados de última generación, como tecnologías MFL, ultrasonido y ductos no inspeccionables. Su especialización en la reparación de ductos le ha permitido desarrollar un conocimiento profundo y especializado en la detección y solución de problemas complejos relacionados con la infraestructura petrolera. Con una visión amplia y experiencia internacional, ha tenido la oportunidad de colaborar en proyectos en varios países de América Latina, incluyendo Colombia, Ecuador y México. Esta experiencia le ha permitido desarrollar una comprensión profunda de las necesidades y desafíos específicos de la región. A los asistentes, nuevamente se les agradece su presencia y se les recuerda que una vez finalizada la presentación, se tendrá disponible un espacio para preguntas y respuestas. Sus preguntas, en caso no logren ser contestadas antes de la finalización del presente evento, serán referidas a nuestra base y respondidas a su dirección de correo electrónico. Por favor, les agradeceremos mantener su cámara y micrófono apagados y hacer las consultas en el chat habilitado para tal efecto. Agradeciendo su presencia, Morken Services de Ecuador y Grupo Morken les da paso a los expositores y empezamos con el ingeniero Guedes. Muchas gracias. Gracias, David, pela introducción. Yo gostaria de hablar em portunhol. Mi portunhol não é muito bueno, pero vou falar despacio para ustedes entender a mensagem que gostaria de passar para ustedes. Eu vou compartilhar a apresentação. Ok? Ok. Eu vou falar para ustedes de tomas clandestinas de ductos que nosotros durante mais de 5 anos desarrollamos em Petrobras as soluções que temos hoje acá em Brasil. Pero também vou falar sobre a visão que nós temos do problema que é muito grave, muito importante
para a indústria de ductos em todo o mundo, que é as tomas clandestinas. Esse slide, eu não, cambiou? No todavía, Marcelino. Mira, um minuto. Ahora sí, ahora sí. Sí, pero eu vou interromper. Eu vou colocar acá. Minimizar acá. Compartilhar. Ok, agora vamos. Perfecto. Ok? Ok. Ok. Acá podemos ver muitos exemplos de tomas ilícitas, tomas clandestinas, derivações que nós falamos acá em Brasil. Temos túneis, temos carros de transporte camuflado com óleo vegetal, pero acá teríamos petróleo crudo. Temos muitos problemas em Brasil e durante 5 anos absorvemos uma experiência muito grande. Durante 5 anos, nós estabelecemos parcerias com empresas em Colômbia, em México e também em empresas da Europa. Pero eu vou falar, esse acá é um exemplo que temos em Brasil em 2016, que é uma toma de um ducto de nafta, uma dificuldade muito grande de fazer a contenção. Pero esse é para ter uma ideia da problemática que nós temos com as tomas clandestinas em ductos em todo o mundo. Eu vou falar de Pipeline Brasil muito rápido. Vamos falar do conceito de proteção de ductos, a complexidade do problema, é uma tecnologia que Petrobras desenvolveu, que nós falamos como DAISY Methodology, e depois vamos fazer uma viagem muito rápida pelos países que têm o problema de tomas clandestinas. Eu trabalhei muitos anos em Petrobras, a última atividade que tive em Petrobras foi a coordenação do grupo de tomas ilícitas. Então, temos muitos profissionais de diferentes áreas, como pessoas de inteligência, pessoas de tecnologia, pessoas de controle de sinais, drones e tratamento de imagens, pero a experiência que nós acumulamos em Petrobras durante os 5 anos foi muito importante. Em Pipeline Brasil temos muitas atividades, pero vou falar muito rápido, com trabalhos de ductos submarinos, toda a parte de análise de risco em ductos passando pelas cidades, no problema de tomas ilícitas, reparação de ductos, relatórios de go-to-market para Brasil, definição de traçado de ductos, os ductos de etanol em Brasil, os ductos de biodiesel, bioetanol. Agora temos um trabalho muito, muito grande, muito importante, que são os ductos de biometano em Brasil. Cursos de técnicos, cursos, estratégias de ductos, mentoria para empresas de Brasil e também de empresas internacionais, seminários, workshops e viagens que nós fazemos em todos os congressos de ductos em todas as partes do mundo. Ok? Agora vamos falar de proteção de ductos. É um problema muito sério e podemos dividir o tema proteção de ductos em 3 áreas: vandalismo, sabotagem e hurtos. E quando nós falamos de vandalismo, é a intenção de fazer um dano em las instalações, numa visão de protesta. Pero sabotagem é diferente, que muitas vezes tem uma ação geopolítica, militar e muitas vezes econômica também. Pero hoje vamos falar de hurtos, que é a ganância comercial. E temos esse cenário acá para vocês, que é comum em todos os países, pero essas são fotos de Brasil, que temos fotos muito parecidas em México, em Colômbia, em África, em países de Ásia também.
Índia, China, Turquía, todos los países tienen la construcción de lo hurto de productos muy parecida. Acá tem uma foto que é de Brasil, que é a mesma toma com 3 válvulas para aumentar a quantidade de produto retirado de los ductos. Pero o objetivo que nós temos é muito claro. É como é que nós temos que desenvolver atividades para desincentivar o crime e, com isso, criar barreiras para a organização criminosa em los países de nós. Pero Petrobras, durante os primeiros anos, desenvolveu uma metodologia com a visão e a percepção que não é a inversão somente em tecnologia, em solução tecnológica, pero a solução é integrada com diversas disciplinas, como comunicação com a comunidade, legais, toda a parte análise de risco, operação muito centralizada, tecnologia, relacionamento com o governo e as entidades da sociedade, toda a parte de segurança e também a inteligência do tratamento de los dados e das informações. A integração de todos esses dados é a solução que Petrobras desenvolveu e nós chamamos de metodologia de Margarida ou Daisy Methodology. Que esta foto, esse slide, nós podemos ver que a quantidade de soluções e a quantidade de dados é muito grande. É que isso que a tecnologia da metodologia de Margarida ou de Daisy Methodology é que Petrobras tem hoje em seu controle, é que vocês sabem que o número de tomas clandestinas em Brasil está decaindo muito rápido. Pero temos aqui cães farejadores, motos, câmeras, toda a parte de survey em la direito de via, drones, helicópteros, imagem de satélite, proteção das válvulas dos ductos, PIGs instrumentados, inline inspection, fiber optics, okay? Negative pressure wave, okay? Toda a parte de relacionamento com a comunidade, trabalho com a mídia, todo o controle do tráfego das estradas, com a fotografia, imagem dos caminhões de transporte de produtos, um convênio com a polícia, com os órgãos do governo. Todo isso integrado é a solução que nós temos hoje em todo o mundo. O cenário que temos em las tomas ilícitas é igual em muitos países, mas muitas vezes as condições de contorno é diferente, mas o problema é muito igual. Somente em 2 países não temos informações de tomas clandestinas, que é o Canadá e Venezuela. E isso é uma conclusão que os expertos dizem que a razão que nós não temos em Canadá e Venezuela é porque o preço do combustível, quando nós comparamos com os salários, as ganâncias locais das pessoas. Pero agora vamos fazer uma viagem muito rápida para os países. E nós vamos falar de México, que vocês sabem que México é o país que mais tomas ilícitas tinha. Então, só para vocês terem uma ideia, no ano de 24, 10 estados de México tiveram uma quantidade de tomas ilícitas aumentadas. É um problema muito sério em México, porque o crime organizado está trabalhando muito junto com as autoridades, muitas vezes com empregados de empresas contratistas, mas é um problema muito grande e é um problema nacional. Os Zetas, que é um crime organizado, que é um cartel muito forte em México, está muito involucrado com os problemas de tomas ilícitas.
Tenemos acá unas informaciones generales de los números de tomas clandestinas en México. En 2012, teníamos 1.635 y ahora tenemos más de 12.000 tomas clandestinas. En Brasil, tenemos en 2011, 11, pero tenemos 2.265 y hoy tenemos 25 casos por año, un decréscimo muy grande. Y tenemos también lo envolvimiento, las personas de lo crimen organizado que tenemos en Río de Janeiro, con las tomas clandestinas también. Indonesia también tiene problemas de tomas ilícitas. Costa Rica, con el ducto que corta el país, muchas tomas clandestinas y las personas buscando soluciones distintas. India, problema muy, muy serio de tomas clandestinas. Perú, Nigeria, que es muy conocido por los grandes accidentes con las muertes de muchas personas. Italia también, okay, casos muy clásicos que até el ducto de NATO de OTAN teve problema de tomas clandestinas. Colômbia, que vocês conhecem muito bem, que tem problema que está aumentando novamente, depois de trabalho muito importante, com resultados muito significativos com a redução, e agora está novamente tendo o incremento das tomas clandestinas. Turquia, e é cenário muito parecido. Reino Unido e Inglaterra, Estados Unidos também. As pessoas perguntam, Marcelino, nós temos casos de tomas ilícitas em Estados Unidos, tomas clandestinas. Tínhamos registros de que em 1969 foi aprovada uma lei, uma lei para fazer o combate das tomas ilícitas em los Estados Unidos. Está aqui o documento que nós, numa consulta, foi em 1966. E acá está a explicação que é problema que nós temos hoje em Brasil, em México, Colômbia, Turquia, Espanha, França, está acá. E hoje o problema é em todo o mundo. Pero é tempo que foi dado para nós falar muito rápido sobre o problema e temos experiências, soluções de países para países. Ok? Então, vou ficar aqui para responder as perguntas no final e passo a pergunta agora para Rafael. A apresentação para Rafael. Perfecto, gracias Marcelino por la introducción del tema, ¿no? O sea, sabemos que el tema tomas clandestinas sí es una cuestión global, no está localizado en nuestra región de Sudamérica. Bueno, gracias a los asistentes, también a Morken por la organización. Bueno, y la idea ahora por parte de Pipeway, como un proveedor de ILI, es presentar la tecnología DMR, que es un PIG instrumentado, ¿no? Un PIG inteligente, que desarrollamos em específico para o tema de tomas clandestinas. Bueno, na breve apresentação de Pipeway, para os que não conhecem, Pipeway é uma empresa brasileira, que é estabelecida em 98, sigue como propriedade de seus sócios fundadores. Nossa história de desenvolvimento de tecnologia involucra desenvolvimento conjunto, ¿no? Com a Universidade Católica em Rio, com patrocínio e fomento por parte de Petrobras. Como mencionei, Pipeway é uma empresa brasileira, somos basados, a casa matriz está em Rio de Janeiro. Temos também hub de serviços em Houston. E, bueno, temos alianças, ¿no? Com outros centros de desenvolvimento de tecnologias e centros de pesquisa em Brasil, com os quais desenvolvemos novas ferramentas.
En Río tenemos basados nuestro centro de innovación, operaciones, el centro de análisis de datos también está basado en Brasil. Toda la fabricación de partes de herramientas, sensores y las instalaciones de teste, ¿no?, de las herramientas, sean testes con las herramientas movimentadas por cables o con loop, con trampas, ¿no?, con agua. Isso é movimento antes de mobilizar as ferramentas a campo, a aferir, claro, suas calibrações e compartilhar isso com nossos clientes. Bueno, breve informação de onde estamos trabalhando, ¿no? Alguns países que trabalhamos nos últimos anos. O acúmulo de experiência, ¿no? Nos últimos 10 anos, superior a 130 mil quilômetros de tuberias inspecionadas com nossas ferramentas de inspeção. E acá listado de serviços de ILI que Pipeway proporciona. Agora a apresentação está enfocada em DMR, em tomas, pero como parte do paquete de serviços estão, bueno, caliper, MFL axial e circunferencial, inercial, soluções para tuberias no pigables com MFL externo, ultrassonido, e neste momento nosso ênfase está em los illegal taps, as tomas clandestinas, que Marcelino de forma clara já apresentou o contexto, o problema e as consequências para nossa indústria, que são muito claras e muito graves, ¿no? Então, em nossa experiência com inspeções em búsqueda de TAPs, ou seja, se empezó, creo, en 2006, 2007, con inspeções en Colômbia, a época trabajando con herramientas MFL, que es, bueno, la tecnología que la industria comúnmente utiliza para ubicación de tomas, y en los últimos años, más precisamente en los últimos 5 años, la presentación de una nueva tecnología que es el DMR. Y en esta experiencia, las tomas clandestinas, los tipos de tomas más comunes que encontramos en nuestras inspecciones son tomas que están montadas en abrazaderas, en clamps, tomas soldadas y también tomas roscadas, ¿no?, en las tuberías. Cada una tubería, cada una toma de estos tipos genera una característica específica de señal, que es diferente, pero las tres son detectables por la tecnología DMR. Bueno, y hablamos de DMR, ¿no? Y DMR significa una tecnología de respuesta magnética directa. O sea, es una tecnología que tiene base magnética. O sea, trabajamos con imanes y con sensores Hall, y el principio de medida estamos con esta herramienta haciendo una magnetización de la superficie interna de la tubería, de la pared interna de la tubería, y haciendo una medición directa del afastamiento del sensor hasta la pared, hasta el acero. Entonces, cuando tenemos una toma o tenemos una corrosión interna, lo que tenemos, el fenómeno es un afastamiento del sensor de la pared, y es exactamente este afastamento que estamos haciendo la medición. Esta tecnología se desarrolló inicialmente para detección de corrosión interna, como pinholes, o sea, corrosión pequeña, con profundidad también hasta 8 milímetros, y con el creciente problema de tomas en el mundo, aplicamos esta tecnología para tomas, ¿no? Nosotros, como mencioné, y la industria se utiliza de MFL en general para la ubicación de tomas y detección y dimensionamiento, pero sabemos que es una herramienta más costosa, la operación, es una herramienta más compleja para preparación, para emisión de reportes, o sea, es una inspección más costosa y que toma más tiempo para movilización y entrega de resultados. Y el tema de tomas
Además, el MFL, por conta de la magnetización y todo eso, tiene sus restricciones para vuelo, para exportaciones, entonces la logística es más compleja. Entonces, conociendo y acompañando el desarrollo del tema de tomas, junto con Petrobras, desarrollamos esta tecnologia para tomas que ha tenido que abordar desafios específicos para esta indústria, para esta questão de tomas. Ou seja, se necessita sí ou sí tempo de mobilização curto, consideravelmente mais curto que qualquer outra tecnologia de inspeção convencional. Se requer por lo menos a mesma resolução ou maior que MFL de alta resolução, que seja uma inspeção de baixo custo e que permita com isso uma alta frequência de uso e que tenha reportes rápidos, não? Ou seja, não se pode esperar uma análise de 30, 40 dias como MFL para entregar resultados. Se necessita ubicação e detecção de tomas de forma rápida. E esses são os pontos que motivaram o desenvolvimento da tecnologia, e essa tecnologia foi qualificada e aprovada em testes de larga escala em CENPES de Petrobras, que é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação que tem Petrobras em Brasil. Bueno, hicimos pruebas de conceito, pruebas em campo, com defeitos fabricados, com tomas fabricadas e também teste de campo em tuberias operando com tomas clandestinas e também simulação de corrosão interna. Bueno, esta ferramenta, como resultado deste projeto de desenvolvimento, saiu como uma ferramenta qualificada tanto para corrosão interna como para tomas, e em tema de tomas qualificadas para perfurações maiores que 6 milímetros, com POD de 90%. Bueno, entonces estos fueron los puntos que motivaron el desarrollo de la tecnología y la herramienta en todas las inspecciones ha entregado esas características, o sea, es una herramienta, es un servicio de bajo costo cuando se compara con un MFL, o sea, hay tuberías. Marcelino mencionó, por ejemplo, México, estamos presentes em México e também em Brasil. Há tuberías que se inspecionam de forma mensual, ou quizá com intervalos menores, em momentos do ano. Então, sim, é uma ferramenta que permite uma alta frequência de uso e, com isso, necessita também essa estratégia de ser uma ferramenta de baixo custo quando se compare com um MFL. É uma ferramenta de módulo único, em todos os diâmetros que operamos, e os diâmetros hoje são de 6 hasta 40 pulgadas, não há uma limitação para 4 ou maior que 40, mas esses são os rangos de diâmetros onde operamos atualmente. E por ser uma ferramenta leviana, de módulo único, em la maior parte dos casos, os diâmetros não se requerem uma máquina de carga para movimentar, para executar a operação, e o mais importante, ou seja, permite rápido processamento de dados com base em machine learning e inteligência artificial, e com entrega de dados às vezes em 24, 48 horas, entrega de reporte com ubicação de tomas. Isso passou exemplo exatamente este fim de semana, ou seja, hicimos projeto em Egito, na linha de 12. La inspección fue hecha el viernes y el lunes presentamos el reporte con 20 tomas ubicadas. Y esta herramienta tiene, en comparación con un MFL convencional de alta resolución, una resolución mayor, o sea, son 4 veces más sensores por pulgada que una herramienta MFL convencional. Por isso, é uma ferramenta também qualificada para pinholes e para corrosão interna.
Bueno, uma rápida comparação de tecnologias que são basadas em magnetismo, ¿no? como es el MFL, el eddy current e el DMR. Lo que marca de nuestra consideração a diferença entre as tecnologias. Primeiro, a resolução, ou seja, o DMR tem uma resolução maior que o MFL, consideravelmente maior que o eddy current. Em diferença, o MFL não é uma medida indireta, mas uma medida direta. É uma ferramenta de menor complexidade para preparação e operação, e uma ferramenta de baixo custo. Por isso, é uma ferramenta única para, com essas características para o fim de detecção de tomas clandestinas, e uma ferramenta que está exatamente enfocada nesta questão, neste problema, não? Que, como Marcelino bem colocou, não está localizado em Brasil ou em Sudamérica, mas em todo o mundo. Bueno, e onde estamos, não? Onde está Pipeway com esta ferramenta DMR hoje? Nós operamos em contratos de largo prazo com os operadores principais de Brasil e México, contratos marco. Já são mais de 155 inspeções DMR executadas em os dois países, em diâmetros de 6 a 40. Em nos últimos 12 anos, estamos chegando hasta cerca de 15.000 quilômetros de tuberias inspecionadas com DMR e aproximadamente 24.000 tomas que foram ubicadas e reportadas a los clientes. Estamos começando em novos países a operação, ou seja, em Egito. Hicimos este fim de semana a primeira inspeção DMR e mobilizando também uma ferramenta para começar contratos com clientes em Nigéria. E a estratégia para o DMR é que é muito importante que tenhamos as ferramentas basadas no país onde estão operando, porque em temas tomas não há tempo, não, para que se espere a importação de uma ferramenta desde o país ou desde Brasil ou desde outro sítio. É muito importante que as ferramentas estejam basadas em los países. Por exemplo, em México temos um rango de 6 hasta 28, que são os diâmetros que se requerem por allá. Pero a estratégia é que em los países que demandam inspeções de tomas, demandam DMR, que tenhamos nas bodegas de Pipeway de nosso parceiro, como Morkin, as ferramentas listas e mobilizadas para emprego imediato em caso de necessidade, ou em caso de uma despressurização ou uma suspeita de tomas em las tuberias. Bueno, creio que cumprimos com um histórico, ¿no?, de desenvolvimento de ferramentas, suas características e onde estamos operando. Me gostaria fazer comentários sobre alguns estudos de caso e depois uma análise de sinal, mostrar os sinais de como ubicamos as tomas quando analisamos a data coletada por a ferramenta. Este caso é muito interessante, ou seja, temos reporte de uma toma clandestina que está ativa, uma toma soldado, que é a mais comum que por nossa experiência ubicamos, e se verifica que a señal é muito clara, não? Ou seja, a toma, temos acá vemos solo, para que explique melhor, não? Vemos acá solo uma pantalla gris, não? Pero como mencionei, a ferramenta tem uma densidade de sensores muito grande, pero acá é uma soma de linhas, pero não se pode ver as linhas individuais, não? Como cada sensor. E estamos também na escala de sombras, não de sensores. Pero de todas maneiras, a señal de la toma é um sinal circular, não? E verificamos uma área de color branca, que nos indica uma região de espessor zero, não? Ou uma região de afastamento de los sensores del acero. Então, este é um sinal típico de uma toma clandestina. E para este cliente que foi em Brasil, reportamos também o sinal que está abaixo,
se verifica também um estándar, um padrão de señal circular, pero não vemos um color branco no centro, não? Ou seja, que não indicaria um espessor zero, ou seja, que indicaria que todavia há metal, que há acero. E indicamos como foi a primeira vez que ubicamos este sinal, indicamos como uma possível toma clandestina. E foi verificado em campo, e sim, era uma toma, pero todavia em preparação. Ou seja, tinha um TEP que foi soldado à tuberia, pero não todavia instalada a válvula e não todavia perfurada a tuberia. Pero se vê claramente o sinal da soldadura del TEP, e assim foi reportado, e claro, aplicamos este sinal a nossos bancos de dados e a todo o modelo de dimensionamento, e desde aí se reportam estes pontos como tomas, não? E, se possível, incluso como uma toma em preparação. Outro caso, e isso parece muito, pero em alguns sítios é comum, ou seja, essa é uma tuberia de 16 polegadas, com mais de 731 tomas reportadas em esta tuberia, a vezes com um espaçamento muito curto entre uma e outra. Essa é uma tuberia que inspecionamos com rutina e seguimos detectando novas tomas a cada inspeção que hacemos. E o que hacemos para este cliente em específico é, como temos um histórico de inspeção anterior, a cada nova inspeção, hacemos a discriminação, ou seja, a diferença entre as tomas existentes, que estão reparadas e que são conhecidas, e quais são as tomas novas, não? Para já direcionar e acelerar as ações de nosso cliente em la ubicação de las tomas. Pero em muitos casos, este padrão de tomas que se repetem no mesmo sítio com espaçamento curto, vemos com alguma frequência. Bueno, e análise de señales para que esté claro, que se entenda como se hace a diferenciação, por exemplo, de uma toma nova ou uma toma que está reparada, que é um cap soldado de reparação. Bueno, acá é uma simulação, claro, de la tuberia com uma toma clandestina que está perfurada. O sensor DMR que está na herramienta passa e vai a indicar um sinal, como está acá, um sinal circular com um padrão de color branco ao centro. Acá temos com mais zoom o sinal deste ponto, ou seja, o mesmo que vimos no slide anterior, circular com uma zona branca. Acá, nesta tuberia, ubicamos 2 pontos de tomas. Acá há 4, por exemplo. Pero o que passa com a señal se esta toma clandestina já foi reparada por el cliente, por exemplo, soldando um cap de reparação ao redor da toma. Seguimos identificando e reportando este ponto anterior, que é a perfuração da toma, pero agora agregado por um sinal circular da soldadura del cap. O seja, acá é um sinal de uma inspeção, temos a perfuração e o cap. Se volvemos um pouco, neste caso, são todas tomas reparadas nesta inspeção, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tomas neste espaço, que é menor que um tubo, não? Ou seja, acá temos a soldadura circunferencial e temos 9 tomas já reparadas. Então, a diferença é uma toma ativa e uma reparada, é o sinal que temos ao redor da perfuração. Acá outros exemplos, não? A señal da soldadura del cap que está ao redor do ponto de perfuração. Pero agora uma pergunta em análise de señal que se põe e que é importante, não? Que passa se, por exemplo, uma toma clandestina que está reparada por um cap soldado
se esta toma clandestina é reactivada, ou seja, se se hace el corte del cap e se reactiva a toma para que siga haciendo el robo de produto. ¿Eso cambia o no cambia la señal para la ubicación de la herramienta? Bueno, lo que vemos es que la señal sigue la misma, ¿no? O sea, una señal de una perforación con una soldadura del cap. Entonces, este es un punto que ya encontramos en una experiencia anterior de una toma reparada, que seguimos reportando, ¿no?, como una toma reparada, pero la toma reparada estaba reactivada. O sea, eso es un riesgo, o sea, los involucrados en la actividad ilegal de tomas clandestinas siguen buscando maneiras, ¿no?, o alternativas para que las tomas sigan ocultas para la inspección, para el operador. Y eso es un video de este caso que encontramos. O sea, lo que fue hecho es un corte del cap y se instaló una rosca. Foi instalado um cap roscado, depois foi cortado e generado rosqueado, e com isso se pode abrir o cap, fazer a ativação da toma e depois ocultar novamente a operação, ou seja, ocultar novamente o cap. Isso cria claramente uma dificuldade para o operador, para que pueda ubicar esta toma en campo, pero hay una solución para eso, ¿no? O sea, la inspección DMR sigue reportando este punto y hay un método de reparación en los caps que puede generar una señal interna y la herramienta DMR puede definir se o cap que está reparado foi reactivado ou não. Ou seja, depois de encontrar um caso como esse, junto com uma empresa americana de Oscar, que me vai suceder agora na apresentação, se implementou este método de reparação que permite esta diferenciação. Bueno, eu agradeço muito o tempo e a assistência. Seguiremos disponíveis para as perguntas, como mencionou David, serão hechas por chat ou ao final. E eu invito agora a Oscar, já que cumprimos com a apresentação do DMR, suas características, suas diferenciações, ¿no?, para as inspeções estándar, para tomas e suas capacidades. Agora, para tratar deste mecanismo de reparação que complementa uma inspeção e pode ser de uma boa utilidade para os operadores que encontram este tipo de problemas em campo. Oscar, por favor. Muchas gracias, Rafa. Voy a compartirles. Me darán un segundo. ¿Ven mi pantalla completa? Sí, Oscar. Muchas gracias. Me presento nuevamente. Mi nombre es Oscar Silva. Soy mexicano. Tengo 20 años de experiencia en la industria petrolera. Mi trayectoria la he centrado principalmente en proyectos de inspección con equipos instrumentados y en reparación de ductos. Los últimos años he dedicado mi carrera a la inspección en la detección de tomas clandestinas en México y a la reparación. Es un tema muy extenso. Como ya lo vieron, hay mucha problemática. Y la industria petrolera a nivel global enfrenta un desafío crítico en el robo de combustible a través de estas tomas clandestinas.
Como ya comentó Rafa, existe la tecnología DMR para realizar esta detección efectiva de estas tomas clandestinas. Hemos podido detectar estas tomas de manera efectiva a lo largo de muchos ductos en México. Pero ¿qué pasa después de detectarlas? Surge un nuevo desafío, que es la reparación. Actualmente en México el número de tomas clandestinas es gigante, y el método que han adoptado para poder reparar estas tomas clandestinas ha sido colocar un well cap con un injerto de tubería para poder sellar estas tomas. Como ven en esta imagen, hay pues, creo que más de 10 tomas clandestinas en serie. Y aquí está cómo se reparan típicamente: un well cap con un injerto de tubería y se sellan. Pero no queda ahí el problema. Nos enfrentamos con dos desafíos principalmente o particularmente complejos. Uno de ellos son las tomas no herméticas, y el otro tema, como bien lo mencionó Rafael, es que los grupos delictivos han aprendido cómo visualizamos las reparaciones con los equipos instrumentados, cómo el analista se percata que una toma cómo identificamos que está reparada y no está reparada. Estos grupos delictivos van avanzando conforme nosotros vamos avanzando, y esto ha sido un trabajo que tenemos que ir desarrollando para poder ganar y combatir a estos grupos delictivos. Ante esta necesidad alarmante en el aumento de tomas clandestinas no herméticas y herméticas, en el robo de hidrocarburos y a la reactivación de estas mismas, aquí les tengo un video de a qué me refiero con una toma no hermética. Una toma no hermética me refiero a que la toma, pues estos tipos no tienen una control de calidad para poder soldar y colocar estas tomas. Entonces las soldaduras son deficientes, y existen este tipo de tomas donde existen pues defectos en las soldaduras, típicamente poros, grietas, y tenemos este tipo de problemas. Entonces, para poder sellar este tipo de tomas con un well cap, pues era muy difícil y se corría el riesgo de causar un conato de incendio o un incendio. Entonces, ante esto, pues nos dimos a la tarea de desarrollar una herramienta que permitiera sellar estas tomas no herméticas y poder colocar posteriormente un well cap. Como les comenté, esto ha ido avanzando. También se tuvo la necesidad ahora de desarrollar una solución que nos permitiera saber si esta toma estaba manipulada, reactivada. Entonces nos dimos a la tarea de crear una solución y creamos este obturador doble sello que como les dije, principalmente era para atender las tomas no herméticas, y posteriormente colocamos un sensor que nos permite censar las tomas que ya han sido reparadas o han sido manipuladas. Con esto, con la ayuda del equipo DMR, nosotros podemos hacer un censo de estas tomas, si han sido reparadas o manipuladas. Esto ya nos da la certeza y tener un mejor censo en las tomas clandestinas. En México, lamentablemente, el número de tomas es grandísimo, y se está implementando este sistema para poder crear un nuevo censo y tener la certeza de si han sido reactivadas o no han sido reactivadas. Esta solución ha sido certificada y diseñada para
combatir válvulas desde media pulgada hasta 2 pulgadas. La presión de trabajo de prueba es de presiones de hasta 70 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y la temperatura soportan hasta 110 grados centígrados. Con esta solución hemos podido realizar más de 40,000 obturaciones exitosas en México. Además que esta es una herramienta de un solo uso y bajo costo. Aquí hay un video de cómo opera en campo. Minimizamos el riesgo de la exposición al personal y al medio ambiente. Y como les mencioné, con el equipo DMR podemos hacer un buen censo de si están reparadas o no están reparadas. La lucha contra el robo de hidrocarburos requiere una evolución continua. Como les mencioné, los grupos delictivos aprenden conforme nosotros vamos aprendiendo. Entonces, siempre tenemos que estar un paso adelante y hacer soluciones integrales para poder combatir el robo de hidrocarburos. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Bueno, muchas gracias a todos por haber presenciado la exposición de los especialistas. Ahora entramos en una fase de preguntas. Si es que gustan, pueden ir haciendo las preguntas a los especialistas sobre las tecnologías mostradas, y en base de eso vamos realizando. Está habilitado el chat también por preguntas que puedan irlas gestionando, y avancemos con esta parte. Bueno, una pregunta, arranquemos directamente. Rafael, el equipo DMR, ¿qué nivel de disponibilidad tiene una vez que ha sido trasladado a las facilidades del cliente para realizar la inspección? Bueno, David, como mencioné, la estrategia nuestra es que las herramientas estén en el país, ¿no? Entonces, siempre listas para la operación. Entonces, la idea es que la herramienta esté disponible para cada diámetro de forma inmediata, siempre con el máximo de, por ejemplo, de baterías y de memoria para cualquier condición operativa que se encuentre. Un tema creo que es importante, y esta herramienta tiene un dispositivo de saving, de economía de baterías. Entonces, por estrategia del operador, muchas veces la herramienta no se publica, ¿no?, el objetivo de la inspección. Entonces, es una herramienta de módulo único que se carga en la trampa de lanzamiento y se puede quedar por días en la trampa hasta que en el momento de estrategia más adecuado para el cliente se pueda lanzar. Entonces, en este momento que está en la trampa parada, la herramienta entra en un estado de stand-by, como una computadora, y no consume energía, ¿no? Entonces, tenemos histórico de inspección de, por ejemplo, más de una semana, 10 días con la herramienta en la tubería. Entonces, en resumen, las herramientas están en el país listas con disponibilidad inmediata para el cliente que tiene las herramientas sob contrato. Listo, tenemos una pregunta. Tenemos algunas preguntas ya. Con respecto a costo, hablando en términos de porcentaje, ¿cuánto representa el DMR versus un MFLA? Bueno, el tema de costo, porcentaje, claro, eso
isso hay que tomar em conta as características de cada tuberia, ¿no? Cada tuberia tiene sus características próprias de producto, presión, o sea, restricciones, o sea, cada tuberia es un proyecto, pero creo que es seguro decir que aproximadamente 40% de una inspección MFL, entre 35 y 40 es el costo de una inspección DMR. Otra pregunta que nos hacen es en cuanto el plug informado IDMFL puede ser una toma clandestina. No entiendo bien la pregunta. Si la pueden replantear, por favor. Otra pregunta, considerando que el producto es petróleo crudo, ¿qué tan propenso es el atascamiento del DMR debido al sedimento? ¿Se recomienda realizar un lanzamiento de PIC previo para limpiar el ducto o el mismo DMR puede abarcar la limpieza? Es una buena pregunta. En las tuberías que inspeccionamos, la mayoría se inspecciona de forma regular, ¿no? Y el cliente tiene un histórico de limpieza y ya tiene histórico de inspecciones anteriores, o DMR, o MFL, o caliper, o sea, ya pasó una placa. Entonces, en Brasil y en México, la mayoría de las tuberías que inspeccionamos, si no es la primera vez, no necesita de forma mandatoria hacer una limpieza y una placa previas, porque el DMR tiene una restricción de diámetro para el paso similar a un caliper, es decir, 20% de restricción de diámetro interno. Si estamos tratando de petróleo crudo, se recomienda una limpieza prévia, não necessita uma limpeza extensa, pero uma limpeza para que se evite, por exemplo, que os sensores se afastem da parede da tuberia por um acúmulo de resíduos, não? De parafinas, por exemplo. Então, não necessita uma limpeza extensa, pero sí seria recomendável uma limpeza inicial com discos para uma melhor leitura. No que isso seja mandatório, temos casos de tuberia de crudo, que, bueno, passa por debaixo de rios e há resfriamento do produto e já se parafina naturalmente. Isso, bueno, se considera no processo de análise. Pero não necessariamente a limpeza, pero claro que sempre, se possível, é recomendável. Bueno, esta es una pregunta que nos hacen desde aquí, desde Ecuador. El costo del servicio de DMR para una línea de 6 pulgadas, eso ya lo vamos a ir gestionando a la persona que realizó la pregunta. Y en cuanto tengamos algún detalle adicional de la línea, lo vamos gestionando. Dice, en una pregunta, dice, hace poco tuvimos una inspección IDMFL con Pipeway. La inspección informó de un plug. ¿Podría ser una toma clandestina? Bueno, honestamente, yo desconozco la clasificación plug en una inspección MFL. Me encantaría revisar exactamente esta inspección e confirmar que tipo de classificação estamos tratando e fazer esta avaliação, pero de maneira direta esta classificação plug não me recordo de estar presente em nossos reportes, pero me encantaria poner-me em contato com a pessoa que fez a pergunta e aclarar isso. Muy bien, bueno, otra pregunta. ¿Se brinda la capacitación técnica al personal del usuario o del cliente para el uso de la herramienta una vez que se la tengan las facilidades de ellos? ¿O se requiere que el personal del fabricante, en este caso Pipeway, esté siempre acompañando el proceso? Sí, eso es un modelo de negocio que ya tratamos en otras ocasiones. Tenía incluso un slide en ese sentido. De manera general,
nosotros mantenemos las herramientas movilizadas en el país, listas para trabajo, y cuando el cliente tiene una sospecha o una despresurización, llama a nosotros o a nuestros parceiros locales para movilizar la herramienta, hacer el paso en la tubería, bajar datos y presentar el informe. Pero, como mencioné en la presentación, es una herramienta sencilla para operación, y sí es posible un modelo de negocios donde la herramienta se quede en las instalaciones del cliente, y si tiene una necesidad de hacer un lanzamiento, la herramienta ya estará lista y podemos proveer el entrenamiento de operación. Es como casi una herramienta de limpieza para lanzar. Y después de hacer la recepción y baja de datos, nosotros haríamos el procesamiento de datos, entregaríamos el informe y prepararíamos la herramienta para dejar lista a una nueva inspección. Entonces, sí, es posible un modelo donde el cliente se encargue de la tarea de lanzar y recibir. Correcto. Y otra pregunta, considerando los 3 diferentes métodos de intrusión que mencionaron, el método que presentan para evitar fugas y tapar las tomas clandestinas podría abarcar los 3 modelos, llámese soldadura, clamping y enroscado. Esa va para ti, Oscar. Sí, gracias. Sí, el método de reparación con estos obturadores doble sello abarca esos 3 modelos, como lo llaman. Puede estar soldado, engrapado o roscado. Esta herramienta se puede ocupar sin problema. Perfecto. En cuanto al tiempo sí mencionaste durante la presentación, pero es importante reafirmarlo, que el tiempo para tener un informe luego de realizada la corrida, ¿cuál es en el caso de la detección de tomas? O si hay una separación entre la detección de tomas clandestinas y tal vez un informe que pueda desear el cliente sobre la parte de corrosión que también puede proporcionar DEMERI. Claro. Sí, seguro que sí, que se haría una división en los 2 reportes. Los reportes para tomas, eso, claro, varía conforme la extensión, ¿no? Creo que la línea más larga que hicimos con DMR tenía 330 kilómetros, y la línea más corta creo que 2-3 kilómetros. Entonces, naturalmente, el plazo de informe es diferente, pero sí ya se manejan plazos en promedio de 2 días hábiles de entrega de informe de tomas. El informe de corrosión ya está más cercano de un plazo de un MFL, por ejemplo, ¿no? De 30 días. Pero tomas, en función de la naturaleza del problema, en un promedio de 2 días se puede entregar el listado de tomas. Hay otra pregunta, ¿qué requerimientos exige la herramienta en cuanto a las trampas de recibo y despacho? Bueno, mucho más flexible que una inspección ILE convencional, que es modularizada. Hay 2, 3, 4, 5 módulos a veces las herramientas. El DMR es una herramienta de módulo único, similar a un PIG de limpieza. Entonces, si la trampa permite el lanzamiento de un PIG de limpieza, muy probablemente lo permitirá también un DMR. Entonces, los requerimientos son más flexibles que un ILE convencional. Perfecto. En cuanto a las, igual reiterar la pregunta sobre la ventaja competitiva que tiene un DMR frente a un ILE tradicional. Bueno, cuando hablamos de ILE tradicional para tomas, creo que estamos tratando de un MFL, y yo, por lo que nosotros manejamos, ¿no? O sea, operamos las 2 tecnologías, y desde 2007 hacemos MFLs para ubicar tomas, pero con el creciente demanda y el creciente número de tomas, se observó claramente una demanda
de los clientes para una tecnología enfocada en tomas, o sea, no se aprovechar un MFL para ubicar tomas, pero sí tener una herramienta enfocada en eso, que tenga menor costo, menos compleja de operación y mantenimiento, y con eso permita un intervalo menor entre inspecciones, igual o mayor resolución que un MFL, y eso lo entrega el DMR, y un plazo de reporte muy corto. Entonces, estas son las ventajas del DMR cuando comparadas con el MFL, pero además de eso hay otras laterales, ¿no? Como la pregunta que fue hecha anterior, no exige una trampa tan larga como un MFL, y bueno, hay otros beneficios, pero los directos son esos que mencioné. Otra pregunta, ¿hay algún requerimiento de velocidad mínima? Bueno, nosotros especificamos una velocidad mínima de 0.2 metros por segundo, y se recomienda hasta 4, creo, como máximo, ¿no? 4 para tomas. Entonces, no es que no se puede hacer con una velocidad menor que 0.2, es solo un tema de especificación de baterías, pero nada, o sea, se puede hacer con velocidades menores a 0.2, y recomendamos una máxima de 4 metros por segundo. Otra pregunta, ¿el servicio puede ser únicamente para detección de derivaciones? Sí, en efectivo sí, puede ser únicamente para detección de derivaciones, y así lo es en la mayoría de los casos, para que se permita un informe más rápido y una inspección de menor costo, con un enfoque específico en detección de derivaciones. Lo que cambia con un objetivo u otro es la calibración específica de la herramienta, para tomas o para corrosión y tomas. Perfecto. A los asistentes, vamos a dejar un poco el asunto del chat para las preguntas. Si ustedes gustan, por favor, ahora ponemos abierto para que direccionen las preguntas, ya sea a Oscar o a Rafael, acerca de estas tecnologías. Puedan hacerlo directamente con los audios y de forma personal. Si gustan, por favor, procedamos de esa manera para tener una mejor interacción entre todos. Bueno, hay otra pregunta. ¿Cuál es el grado de precisión del DMR? Bueno, si estamos tratando de tomas, la herramienta está calificada para ubicar perforaciones de 6 milímetros o maiores. O sea, las tomas que en general encontramos tienen media pulgada, 1 pulgada, 2 pulgadas, pero se detectan perforaciones de 6 milímetros o más. En términos, no sé exactamente si la pregunta fue relacionada a TEPS, a derivaciones o corrosión, pero en términos Sí, de corrosión es muy parecido con MFL. El MFL es como 0.10% del espesor, estaríamos, creo, alrededor de 0.10, 0.15, hay que confirmar, pero muy cerca de un MFL de alta resolución. En realidad, estamos tratando de corrosión pequeña, como pinholes. El DMR tiene más resolución que un MFL. Entonces, sí podríamos presentar una especificación por lo menos de 0.10 para estos puntos. Creo que también preguntaron sobre ubicación, ¿no? Sí, en cuanto a la ubicación. Sí. Bueno, en cuanto a ubicación, podemos tratar del punto de vista de los odómetros o, por ejemplo, de coordenadas. Se puede agregar a la herramienta un IMO, ¿no? Un módulo de navegación inercial, si el cliente no dispone, por ejemplo, de un listado de soldaduras con georreferenciación.
Entonces, se puede hacer un DMR con IMU, con inercial, y además de la posición kilométrica, que la precisión es como 0,1% de la referencia más cercana, agregar también la coordenada submétrica del evento. Pero se el cliente ya dispone de inspección inercial anterior o un listado de magnetos referenciados a un listado de soldaduras, nosotros hacemos un macheo con nuestra inspección y agregamos esas coordenadas a los entregables del DMR. No sé si fue clara la respuesta, David. Pensaría que sí. Hay otra pregunta. En cuanto a la pregunta que hicieron de la ubicación, si es que les resultó adecuada la explicación, pueden indicarlo, o caso contrario, referencia en la pregunta de una, si ha sido clara la pregunta. Otra pregunta: ¿puede recorrer distancias largas, aproximadamente 160 kilómetros? Sí, Dante, sí. La más larga que hicimos hasta la fecha con DMR fue 320, creo, kilómetros. Pero sí, incluso más que eso, entonces 160 no hay ningún inconveniente. ¿La precisión del DMR disminuye cuando existe un espesor de pared más alto? Luis Octavio, gracias por la pregunta. No disminuye. Si estamos tratando de la ubicación y dimensionamiento de corrosión, no hay afectación por conta del espesor de pared. El punto es que el DMR para corrosión interna está limitado a profundidades de hasta 8 milímetros, ¿sí? Entonces, el espesor más alto no cambia la precisión, pero si es más alto, nosotros estamos en corrosión limitados a 8% de pérdida de espesor, y del punto de vista de tomas clandestinas no hay variación. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna otra pregunta? Javier pregunta: cuando encuentra una reparación, por ejemplo, un refuerzo o una camisa. Bueno, la camisa se detecta con el DMR si es una camisa que está soldada, ¿no?, a la tubería. Entonces, tenemos sí la experiencia en los casos de reportar las camisas, incluso esta inspección que hicimos este fin de semana en un nuevo país, en Egipto, reportamos tuberías, reportamos tomas nuevas, tomas reparadas y camisas. Entonces, si son soldadas, nosotros reportamos. Una pregunta de Dante: el tiempo de entrega de los resultados. Bien. Bueno, hablamos sobre eso, ¿no? Varía, claro, en función de la extensión. La línea puede ter 200 o 300 kilómetros, pero de maneira general se pode entregar el listado de tomas ubicadas en un plazo de hasta 48 horas después de la barra de datos. Complemento la pregunta anterior de Javier Montoya: cuando encuentro una reparación, un refuerzo de camisa o un aditamento producto de un hot tap. Sí, si tenemos un incremento de material, ¿no?, de acero que esté soldado en la tubería, vamos a detectar y hacer la diferenciación. Perfecto. No sé si los asistentes tengan alguna pregunta más. En caso de que no las tuvieran, para hacerlas por este medio al momento, pueden ponerse en contacto con cada una de las locaciones de las filiales de Morken Group en los países que estamos presentes para generar las preguntas que estimen convenientes. Entonces, en base a ese criterio, los encargados de cada filial se tomarán la posta y harán las preguntas necesarias a Rafael para atender el requerimiento que puedan tener. Si no hay otra pregunta más de parte de Grupo Morken y
Morgan Services Ecuador como anfitriones de este webinar, quisiéramos darles las gracias por la atención y estamos atentos a cualquier otra consulta o comentario que puedan tener acerca de estas tecnologías. Todas las filiales estamos dispuestas para brindar la solución, para brindar la asesoría del caso. Y cuando gusten estamos a su servicio para cualquier requerimiento que puedan tener. Javier, ¿se podrá tener información adicional? Por supuesto que vamos a tener información adicional. Con mucho gusto se les proveerá también un resumen del webinar. El webinar también ha sido grabado para que puedan acceder. Y en ese esquema, continuar con las preguntas y con cualquier nivel de solución que ustedes puedan necesitar en sus respectivos países. Nuevamente, de parte del Grupo Morken, les extendemos un agradecimiento por su presencia, por atender este webinar, y asimismo extendemos nuestro agradecimiento a Pipeway, a Oscar y a Marcelino por toda la información que se nos ha brindado para combatir este tema tan importante que nos afecta a todos. Una vez más, gracias, y Morken Group permanece atento a cualquier requerimiento que puedan tener. Muchas gracias, David. Gracias. Muchas Gracias, gracias a Oscar. todos. Gracias, Rafael. Excelente día. Un buen día para Buenas todos. tardes, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.